Bueno, la clase pasada, la sesión pasada, estaba Gary preguntando y hablando del libro de ejercicios, de cómo disipar principalmente la culpabilidad y explicaban Arten y Pursa cómo podíamos hacer ese trabajo, cómo mediante el recuerdo podíamos lograr verdaderamente el trabajo del perdón, que es principalmente lo que nos pide el curso de milagros. Nos quedamos en la página 219 y vamos a empezar a leer algo que había dicho Gary, pero vamos, como siempre, a retomar desde un párrafo anterior, por favor, para que más o menos sepamos. En la página 218, casi hasta abajo donde Arten dice, tú eres un santo, Gary. Lo que pasa es que aún no lo sabes. En cuanto a lo que hay que hacer o lo que debes o de que hacer el curso es imposible, te equivocas. Como tú mismo has dicho, el curso señala que los milagros son hábitos. Cada vez experimentarás más que el curso tiene razón cuando dice, la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es cómo lo logrará. ¿Por qué es importante todo esto? Porque como enseña el curso, tanto si atacas a otros como con tus pensamientos, como si alguien, ojo, y esto me parece que lo subrayamos, como enseña el curso, tanto si atacas a otros con tus pensamientos, como si alguien parece atacarte verbal o físicamente, el secreto de la salvación no es más que que eres tú el que está haciendo todo esto a sí mismo. Ahí está, ¿eh? Eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. Porque a veces, de acuerdo al nivel de ataque, nos encanta culpar más, ¿no? Culpar menos o responsabilizar más. Dice, no importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el del agresor. Eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas, eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño. Atención, mis niñas, si supieras que eres tú el que lo estás soñando. Y lo platicamos la sesión pasada, ¿no? En ese ejemplo de cuando nos vamos a dormir en la nochecita, cuando despertamos y nos damos cuenta que simplemente era yo el soñador del sueño. Todo se desvanece, todo desaparece. Y en esta ilusión opera exactamente igual. ¿Por qué lo sentimos diferente? Por la experiencia, por el proceso, porque así tiene que ser, pero es exactamente lo mismo. Cuando cobramos y pedimos, invocamos mucha conciencia, empezamos a experimentar la ilusión de esa manera. Pero en la vigilia, o sea, estando despiertos, puedo lograr empezar a experimentar el sueño, como lo que es un sueño. Pero implica mucho trabajo, mucha rendición, principalmente para mí, mucha rendición. No importa, dice aquí, lo odiosas y depravadas que sean, no podrían tener efectos sobre ti, a no ser que no te dieses cuenta de que se trata solo de tu propio sueño. Cuando juzgas a las figuras oníricas y haces el sueño real, atención, ¿cómo hago el sueño real? Cuando juzgo, cuando creo saber lo que está pasando. Caes en la trampa del ego. Tanto si crees que debes expiar tu pecado como si crees que otros, la ilusión de la fuera, deben expiar sus pecados o que merecen tu condena. ¿Qué tal, No puedes disipar la culpabilidad. Atención, por favor. No puedes disipar la culpabilidad. Ojo, otorgándole primero realidad y luego expiándola. Eso también lo estudiamos y lo vimos la sesión pasada. Es bien importante, porque eso es sacrificio y el curso no pide sacrificio. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente disiparla. El ego cree en la expiación por medio del ataque,
al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y hasta ahí nos quedamos la clase pasada, mis niñas, ¿sí? Ya retomamos, ya recordamos más o menos por dónde y de qué va lo que estamos ahorita estudiando. Y sigue el libro diciendo, como continúa diciendo el curso, de acuerdo con las enseñanzas del ego, por tanto, es imposible escapar de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad. Y si la culpabilidad es real, literal, mis niñas, no hay manera de superarlo. Por eso ese argumento de le doy primero realidad y luego la disipo, luego la expío, no, no puede, no, jamás podría operar. Cuando yo ya le di realidad a la culpabilidad, para mí ya es real. Haga lo que haga, me va a generar emociones de miedo. Aunque aparentemente yo la expíe, la perdone, la entregue, yo ya tengo generados emociones de miedo. Por eso es bien importante, de primeras, cacharme, reconocer, no entiendo nada. Cuando yo estoy repitiendo no entiendo nada, estoy entregando para no hacerla real. ¿Ok, mis niñas? Y entonces Gary dice, de modo que Dios no tiene que perdonarme. Yo tengo que perdonarme a mí mismo, perdonando a los demás, en lugar de atacar. Ahí está todo. De hecho, aquí podríamos cerrar el libro, cerrar el curso, decir, ya lo terminamos. Eso es todo. No hay nada que perdonar afuera. De hecho, ese es el verdadero perdón. Todo hay que perdonarlo a través de nosotros. ¿Ok? Incluso, continúa diciendo, si solo es un juicio mental, atención mis niñas, si solo es un juicio mental y no digo ni hago nada, wow, un pensamiento de ataque sigue siendo simplemente un pensamiento de ataque. Por eso tengo que hacer un seguimiento de mis pensamientos, andarse cachando, porque todo comienza por un pensamiento. El pensamiento genera emoción, la emoción genera quizá un comportamiento, un estado. Siempre, ¿dónde y en qué estoy pensando? Tanto si, ojo, ataco como si perdono, me lo hago a mí mismo. Porque de todos modos, esas personas no son reales y solo son símbolos de lo que está en mi mente, del mismo modo que yo soy un símbolo en la mente colectiva. El mundo no necesita el perdón de Dios. ¡Wow, qué fuerte! Las personas tienen que perdonarse a sí mismas, perdonando las imágenes que ven. Ahí está todo, mis niñas. Perdón, qué incisiva, qué insistente, pero es que ahí está todo. Yo no tengo que andar perdonando nada afuera. Tengo que perdonarme yo respecto de la afuera. Acuérdense, lo platicamos el jueves pasado. Nada existe si no es respecto de mí. Entonces, si lo estoy observando afuera, trae toda mi información. ¿Qué es lo que tengo que perdonar? ¿Lo que veo con mi información o la información? La información. ¿Ok? Y ahí comienzo el proceso de soltar, de transitar en paz, de liberar y de la verdadera expiación, porque en ese sentido ya no me quedan ganas de juzgar, de emitir algún comentario, un pensamiento que provenga del miedo, mucho menos atacar. Sí, le contesta Arten, absolutamente. El curso no podría ser más claro a este respecto. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación. Ojo, mis niñas, para que luego el perdón sea necesario. Híjole, el perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Quienes perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones. Mientras que quienes se niegan a perdonar se condenan a estar en la ilusión, se atan a ella. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo porque afuera no hay nadie, de igual modo solo te puedes perdonar a ti mismo. Ahí está. Como afuera no hay nadie, en los dos supuestos opera exactamente lo mismo, ya sea en la condena o en el perdón,
como afuera no hay nadie, lo estoy haciendo para mí. Pero aunque no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. Qué hermosa frase. Aunque Dios no necesita perdonar porque Él nunca condenó, su amor, y nos los pone con mayúsculas, que no tiene nada que ver con este mundo, es la base de ese entendimiento de no hay nada que perdonar. Aunque no necesitas el perdón de Dios, porque Él nunca te ha condenado, tienes acceso a su voz, el Espíritu Santo, y esto es lo que Él hace con la culpa. Atención, dos puntos. El Espíritu Santo sencillamente la disipa mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. ¿Cuál es el verdadero perdón? Que no hay nada que perdonar, porque lo que yo creía que tenía que perdonar jamás existió. ¿Por qué jamás existió? Porque la base de eso que creo que existió, pero nunca existió, es el miedo. Algo que no es real, que no existe, que por lo mismo que no existe no puede tener efectos, no puede generar consecuencias. Entonces, ¿qué estoy perdonando? La nada. Hablaremos más sobre esto en nuestras próximas visitas, le dice Arte. Y Pursa continúa diciendo, quizá aún no comprendas completamente que eres tú, atención, y fíjense cómo el tú lo escribe diferente, quien obtiene beneficio del verdadero perdón. Ya lo decía Buda, ¿no? El condenar es como agarrar un pedazo de carbón hirviendo y querérselo aventar a alguien. No llega ni al otro, ya cuando te hirvió la mano. El perdón es igual. El perdón, como fuera no hay nadie, a la única que le va a beneficiar es a mí. No tienes que perdonar siempre inmediatamente. Ahí va un poquito la dinámica de cómo podemos operarlo aquí en el sueño. No hay que perdonar inmediatamente y tampoco lo harás. En ocasiones tendrás que perdonar algo ocurrido hace media hora o hace 2 días. Así son las cosas. Nadie es perfecto. Y ahora mismo hay una epidemia de ira que asola el mundo. Y esto me llama la atención. Este libro tiene descrito, pues no me quiero equivocar, pero tiene más de 10 años. 16 más o menos. No, 2002. 2002, mis niñas, tiene 23 años. ¿Sí? ¿Sí estoy bien? 2002, 25. Y ya percibían que había una ola de ira que asolaba al mundo. Imagínense nomás. Haciendo que sea aún más difícil no responder a ella. Claro, porque estoy completamente dormida. Incluso J se sentía tentado de identificarse con el cuerpo algunas veces hace 2000 años. Pero como era un maestro, perdonaba y lo superaba muy rápidamente. Sin embargo, en tu caso, como el tiempo no es real y como la memoria es una forma de percepción como cualquier otra, en cualquier momento puedes perdonar un hecho del pasado, incluso si la persona asociada con tu perdón ya no parece estar viviendo en un cuerpo. Esto debe de generar un gran descanso porque mucha gente luego sufre de que ya desencarnó a quien crees que le debes de pedir perdón, ¿no? A quien crees que le hiciste cosas. Entonces, como el verdadero perdón no opera en un sistema de tiempo lineal como en el que vivimos. El verdadero perdón puede abarcar pasado, presente, futuro y más futuro. ¿Ok? Y entonces Gary pregunta, ¿cualquier cosa que me pueda quedar pendiente con mis padres puede ser perdonada? Incluyendo perdonarme a mí mismo por algo que pueda haberles dicho o hecho en el pasado. Absolutamente, le dice Pursa. Sin duda, debes perdonarte a ti mismo tal como debes perdonar a otros. Porque en otro caso, ojo, en realidad no estás entendiendo la insignificancia del cuerpo
Atención, ¿eh? Si yo estoy dándole más valor al que estén presentes, al que pueda hablar y decirle, le estoy dando más valor al cuerpo. Y ahí estoy perdiendo la esencia de la enseñanza. Como hemos dicho, tu cuerpo no es más real ni más importante que cualquier otro. Hablando del cuerpo, deberíamos hacer hincapié en algo sobre el sujeto que reencarna. Hablamos de ello como si ocurriera realmente, tal como todo lo demás. Solo es un sueño. Si parece que encarnas en un cuerpo y tienes la experiencia de vivir en un cuerpo, pero como nos gusta señalar, el curso dice que lo que estás viviendo o viendo no es verdad. En tu caso, querido hermano, el concepto de que tu experiencia es un sueño te resulta familiar. Y aquí hace una nota Gary muy importante. Atención. Dice, cuando Arten mencionó por primera vez la idea de que el universo es un sueño, yo, Gary, me resistí a ella, porque era contraria a mi experiencia. Sin embargo, tanto Arten como Pursa sabían que había leído el libro de Shirley MacLaine, Autumn Alim, que me había abierto los ojos en los años 80. Y una de sus citas más interesantes procedía de las cartas de León Tolstoy. Perdón, Tolstoy. Era una pregunta retórica que me parecía cierta. Y aunque en aquel momento no me di cuenta, podría haber sido propuesta igualmente por un gnóstico valentiniano. Y dice, dos puntos y entrecomillado, toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con todos sus sueños. Pregunta, ¿no es a su vez un sueño que tomamos como la vida real, de cuya realidad no dudamos únicamente porque no sabemos de la otra vida más real? ¿Tomo real esto? Porque no tengo ni idea de que hay algo más real que esto, o algo que sí es real. Por eso, mis niñas, insisto, no entiendo nada. Gary continúa diciendo, no es que la idea sea completamente ajena, pero muy a menudo me ocurre que no siento la vida como un sueño, aunque he tenido ese tipo de experiencia. Y aquí muchas nos podemos asociar, o sea, realmente sentir que a veces así se siente la vida. Sí, le dice Arten, y tendrás más de esas experiencias, y debes remitirte al perdón si quieres que esas experiencias sean más la norma que un acontecimiento ocasional. Ahí está. Siempre no entiendo nada y entrego, invocar el perdón para que la experiencia siempre se torne más en oportunidad que en un mal rato. Y le pregunta a Gary, ¿podrías explicarme algo más de cómo el plan del ego se muestra en el mundo para poder tener así una idea más clara de qué buscar? Es decir, has comentado que todo es un montaje, ¿cierto? Sí, le dice Arten. El ego cree en la separación de Dios y la aparente separación que se representa continuamente aquí era, como mínimo, algo muy molesto para ti. Experimentarás miles de veces en tu vida que las cosas parecen ir bien y de repente ocurre algo que te alterará. Ese algo, en tu opinión, puede ser grande o pequeño. No importa. Si altera, esto es bien importante. Ay, es que ya no me enoja tanto, ya no me cae tan mal. Ojo, por favor. No importa. Si altera mínimamente tu paz mental, simboliza separación. Siempre que ocurra, en todas sus formas, es un modo de revivir aquella primera ocasión en que eras perfectamente feliz en el cielo y de repente te sentiste muy molesto. Esa primera vez que pensaste que estabas separado de Dios, que es en lo que se basan todos los demás estados de intranquilidad, cualquiera que se dan en el mundo. En tu vida de sueños habitual, las causas de la molestia parecen ocurrirle específicamente a tu identidad corporal, que en sí misma es una falsa idea de separación.
Están tratando de explicarnos cómo experimentamos ese malestar, pero con una gran ventaja, diciéndonos que el origen siempre es el mismo, que no pasa nada, no hay diferencias. Principio uno de los milagros. No hay grados de dificultad, no hay algo más pesado que otro, no hay algo más importante, no hay un nivel de separación que impresione más que otro. Siempre es un pensamiento en mi mente lo que genera cualquier estado, mínimo o grande, no importa, irrelevante, de incomodidad, es falta de paz mental y proviene de mi creencia en que me separe. Gary les dice, es como dijo el poeta, somos símbolos y habitamos símbolos. Bueno, sí, le dice Arten, creo que eso pertenece a Esai's Second Series, 1844, el poeta. Sabes que eres muy sofisticado teniendo en cuenta tu inmadurez. Gracias, dice Gary, lo pondré en mi currículum. Arten le dice, durante nuestra próxima visita, aprenderás de manera más precisa que tal como enseña el curso, solo hay un problema y por lo tanto solo hay una solución. Dos puntos, el Espíritu Santo. En cuanto al plan del ego, vuestros múltiples problemas que surgen en este mundo son un intento de hacernos reaccionar, de que nos sintamos mal, de que nos sintamos culpables, locos, derrotados, aburridos, atemorizados o inferiores, avergonzados, enfadados, solitarios, o en el otro extremo, ¿no? Superiores, condescendientes. Todo es algún tipo de juicio. Independientemente, atención, esto es importante porque ahí el ego le da mucha validez, independientemente de la forma concreta que adquiera. Hay una frase muy mundana, es que las cosas se toman de quien vienen. Ahí que estamos resaltando el personaje. O sea, no es lo mismo que me gritara alguna peladez mi hija que el hijo del vecino, ¿no? Le doy validez e importancia al personaje, sin importar la forma concreta que adquiera. En cuanto haces ese juicio, ojo, le das validez al mundo de los cuerpos, es decir, al mundo del ego, y por lo tanto, ¿qué haces? Refuerzas la aparente realidad de la separación y todo lo que ella implica. Fíjense cómo en un instante, en una milésima de segundo, hago real todo el mundo del cuerpo. Por creer que entendí ese acontecimiento externo que apareció en mi experiencia. Y como creí que lo entendí, lo juzgué. Lo llené de emoción, de energía, por introyectos, por creencias. Y ya para mí es real. Dentro de su guión, que incluye la totalidad del tiempo, un tema del que hablaremos más adelante, el ego ha incluido todas las posibilidades variantes de la separación. Ojo, el ego es muy hábil, asegurando así un conflicto perpetuo. Esto se mezcla con tus buenos momentos para hacer que parezcan más reales, aunque esta mezcla solo es otro ejemplo de dualidad. Lo que verdaderamente eres, y ponen aquí espíritu, no puede ser dividido. Imposible, ¿eh? Aunque ahora te daremos algunos ejemplos más de cómo el ego intenta llevarte a creer en la división. Cómo el ego, mediante ese testimonio en la forma por mi creencia en ella, me hace creer que la división es real, que estamos separados, que cada cabeza es un mundo. Pursa le dice, por tus respuestas y reacciones a lo que ves, haces que la experiencia de separación de Dios parezca real. Por tus reacciones, ¿eh? Y por tus respuestas. Ni siquiera es lo que acontece, insisto, porque lo que acontece es una percepción. Yo le estoy dando una percepción a esa proyección. Como yo reacciono y respondo a eso,
es lo que hace real la creencia en la separación. Ojo, los detalles a los que le otorgas realidad. Por favor, subrayen, mis niñas, esto tiene que quedar bien claro. Los detalles, repito, a los que otorgas realidad se ven en tus relaciones y en los estados y situaciones incluidos en tu guión. No siempre se trata de cosas que parecen pasarte a ti. Puede tratarse de acontecimientos que observas como espectador, ¿no? También que ese es un argumento de los favoritos del ego, que ocurren en las relaciones con los demás o incluso en las noticias que ves o lees por internet. Por ejemplo, si una serie de pasajeros mueren en un accidente aéreo, lo que acaba de pasar, si vieron la noticia ese del avión de India, estuvo horrible, se murieron casi 300 personas. ¿Qué podría ser más simbólico de la caída del hombre? O el nacimiento de un bebé, cuando abandona el paraíso del vientre de su madre y sale al mundo. Está hablando de puros símbolos, ¿ok? Atención. ¿Qué otra cosa podría simbolizar excepto la separación de Dios? Cuando una bala, cuchillo, rayo láser, flecha, lanza o corona de espinas atraviesa la piel de alguien, ¿qué le pasa a la piel? Se separa, dice Gary. Y durante un terremoto le pregunta a Pursa, ¿qué le ocurre al suelo donde has construido los cimientos de tu vida ilusoria? Se separa, le vuelve a decir Gary. Y si un niño es abandonado, le dice Pursa, eso evidentemente es separación. Por no hablar de que a partir de ese momento, el niño tiene una excelente, véanlo cómo lo ve, ¿eh? Observen, a partir de ese momento el niño tiene una excelente oportunidad de culpar a los padres que lo abandonaron y así proyectar la culpa inconsciente sobre ellos y por lo tanto el niño preservar su egoitis. Los ejemplos son infinitos, pero una vez más, dice Gary, en realidad todos los ejemplos representan lo mismo que la idea de separación. Que como en el ejemplo del niño, tengo la oportunidad maravillosa de proyectarlo en el otro, pues está excelente, padrísimo. Y continúa Pursa diciendo, en enfermedades como el cáncer, las células corporales atacándose unas a otras, pueden simbolizar los pensamientos mentales de ataque, que a menudo son inconscientes. Y lo mismo ocurre en muchas otras dolencias. En cada una de las fases de la vida, en la infancia, en la educación escolar, en todas las actividades en las que te ves involucrado durante décadas y en las diferentes profesiones que representan variantes, ojo, variantes de falsedades maquiavélicas. Se producen conflictos que simbolizan la división. Si tienes suerte, tu país no entrará en este conflicto tan especial que se llama guerra, pero no puedes contar con ello. Y eso por no hablar de las incontables oportunidades de violencia que se presentan desde la cuna hasta la tumba, aunque estés viviendo en los irónicamente llamados tiempos de paz, que si se fijan, ni siquiera son ahorita nuestros tiempos. Pero en el supuesto de que creas que estás en los tiempos de paz, ni siquiera. Entonces, tomando en consideración el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita, es que estamos proyectando a nivel colectivo mucho más conscientes, mis niñas. Aparte, continúa diciendo Pursa, de estas relaciones de odio especial, que también se demuestran en el simple hecho de no aprobar a alguien, wow, también existen las relaciones especiales de amor. ¿Y cómo serían posibles estas relaciones especiales sin el cuerpo? Pues no. Ya hemos mencionado que según el curso, el cuerpo
Es el pensamiento de pecado hecho carne y después proyectado externamente, produciendo lo que parece ser un muro de carne en torno a la mente que lo aprisiona. Esta es la definición del cuerpo de acuerdo al curso de milagros, ¿ok? Es un pensamiento de pecado manifestado en forma carne que después inevitablemente se va a proyectar hacia afuera. Ese es el tipo de amor que tendrás. Por su parte, el amor del Espíritu Santo dice que los cuerpos no pueden mantenerte separado de los demás. Reúnete contigo mismo a través del perdón para poder ser un solo ser ilimitado con tus hermanos y tus hermanas. Todo esto en la mente, mis niñas. Todo esto aquí. Si después de eso eliges unirte con otros cuerpos en el nivel de la forma, simplemente estarás haciendo lo que se supone que has de hacer. Las mismas cosas que harías de todos modos. Ahora lo harás con perdón y el Espíritu Santo estará contigo. Esto me encanta, mis niñas, porque es tan importante. Pero es que, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Mis niñas, vas a seguir haciendo lo mismo que deberías, o como dice aquí, las mismas cosas que tendrías que hacer, las harás de todos modos, pero con una gran diferencia, acompañado del Espíritu, con conciencia. Gary, en tus relaciones personales, le pregunta, ¿qué ocurre simbólicamente cuando te distancias de alguien? Dice Gary, te separas. De acuerdo, te oigo. ¿No es contradictorio decir que no hay nadie afuera y después dar un giro y decir que el único modo de volver a casa es perdonar lo que hay allá afuera? Porque solo estás perdonando lo que parece haber ahí afuera, que es un símbolo de lo que tienes en tu mente. ¿Sí? ¿Más o menos? Y le dice Pursa, sí, ya entraremos más en cómo hacerlo. Asimismo, como hemos dicho antes, nuestras visitas se harán más cortas. Una de las razones es que la respuesta del Espíritu Santo es mucho menos complicada. Y sí, esto es cierto, mis niñas. La respuesta del Espíritu Santo es mucho menos complicada que los múltiples aparentes problemas del ego. Una de las causas por las que un curso de milagros es tan largo es que, aunque la verdad puede ser simple y consistente, tu ego no lo es y tiene que ser desmontado conforme a la ilusión, es decir, gradualmente. Y ahí entra un poco la complejidad del proceso, que es gradualmente. Entonces tengo que ir haciendo el trabajo día con día en el tiempo lineal, en la ilusión, que es donde únicamente opera el curso. Puedo entender eso, dice Gary, pero estaba preguntándome cómo este guión nuestro, aparentemente enorme, pasa de ser una idea invisible a ser una manifestación visible. Quiero decir que si todo está planeado con antelación, ¿cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir en el universo de esa manera tan precisa? Como un reloj. Y esta es una pregunta también muy válida, que tiene que ver mucho también con el destino, con que ya está planeado, ya está determinado, entonces yo ya no hago nada, ya me quedo aplastada, todo va a llegar. Y Pursa le contesta, atención mis niñas, has planteado una pregunta complicada, pero es interesante que hayas usado la palabra como un reloj. El universo se parece mucho a un gran reloj al que le han dado cuerda, o mejor aún, a un juguete al que le han dado cuerda. Usaremos nuestro sistema solar como microcosmos y también usaremos una de las llamadas fuerzas naturales como ejemplo. Esto no explica todo el cuadro, pero te dará una idea de los ingeniosos caminos ilusorios que sigue el ego.
Y sí que son ingeniosos. Aunque la energía, a la que llamaré chi, dice Pulsa, es una ilusión, forma parte del mecanismo porque el ego toma el guión que está en la mente y lo transmuta del pensamiento invisible a una forma invisible pero mensurable, precipitando seguidamente las manifestaciones visibles que ves y experimentas. ¿Sí? Más o menos. El ego, sin dejar de ser una ilusión, mis niñas, el ego no porque aparentemente haga esto, cobra realidad. Toma lo inconsciente, lo deja en el inconsciente como creencia, pero lo logra manifestar en la experiencia. Es la mejor manera de proyectar. Yo no lo reconozco en mí, pero lo veo afuera. Por eso dice mensurable, precipitando seguidamente las manifestaciones visibles que ves y experimentas, perfectas para la proyección. Por eso el curso nos lo dice, no lo dice mucho, pero lo dice contundentemente 2 o 3 veces. Nunca subestimes al ego. Tiene la energía de la cual tú lo has dotado. O sea, muchísima. Y tendrá estratagemas, dinámicas, actitudes, todo entrecomillado, porque él no existe, él no es real, que te harán creer que la separación es verdadera. ¿Cómo puedes dudar de algo que estás con los sentidos, que ya sabemos que son los sentidos, experimentando verdaderamente? En realidad, continúo leyendo, todo este proceso ocurre de una vez, pero es necesario presentarlo linealmente para que puedas así entenderlo. Ocurre de una vez, porque mi idea de que me separé ocurrió en un segundo y en ese mismo segundo se liberó, se subsanó esa idea. Aunque nosotros creamos que la estamos experimentando en vidas, en eones de vidas, en décadas, en existencia, desde un estado de comprensión. ¿Sí vamos bien? Qué rudo, ¿no? Te fuiste un poquito, solo fui yo. Me fui, no es que me apareció un mensaje del micrófono. ¿Pero ya me oyen? ¿Sí? Wow, en realidad, repito, todo este proceso ocurre de una vez, pero es necesario presentarlo linealmente para que puedas entenderlo. Por ejemplo, aquí viene otro ejemplo que me encanta. Digamos que pudieras observar tu planeta desde el espacio. Bueno, dicen que eso también te cambia, ¿eh? Todos los astronautas que han tenido la oportunidad de ir al espacio y ven el planeta Tierra regresan con otro chip, ¿eh? Desde la mitad de la distancia hasta la Luna y que pudieras ver el chi. Entonces verías que la Tierra está completamente rodeada de chi, es decir, de energía electromagnético que llega hasta allá o hasta ella y va más allá de ella en forma de un enorme flujo de radiación, atención, procedente del Sol. Este flujo de chi cambia constantemente. El yin y el yang entran y salen del equilibrio, produciéndose asimismo nuevos equilibrios en todos los puntos intermedios. Los cambios del chi están causados a su vez por los cambios constantes en la irradiación solar. ¿Cómo podemos resumir esto? Que al final de cuentas todo está conectado, mis niñas. Que una energía que opera aquí va a tener efectos allá. Pero eso me confunde un poco porque yo digo, a ver, si esto es una ilusión, no la Tierra también es una ilusión y el sistema Totalmente. solar también. Claro. Por eso lo ponen de ejemplo, mi Iván hermosa. Porque también las galaxias, el espacio y todo lo que han querido entender los gusanos negros son parte de la ilusión. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo yo me asocio a ellos? Ese es el punto. Y como a nivel ilusión, también en esas energías, en ese chi, se manifiesta
cómo yo reparto una energía, la combino con el otro, la comparto hacia allá. Porque a nivel ilusión, mis niñas, yo siempre se los he dicho, ay, es que energéticamente sí, a nivel dual, la energía opera, pero también es parte de la ilusión. Me encanta cuando, ay, yo no voy a ir ahí porque la energía es muy densa. O sea, sí, pero es parte de la ilusión. Y afuera no hay nadie. Y si yo percibo una ilusión densa, una ilusión fuerte, proviene de una percepción mía, de algo que estoy proyectando yo hacia afuera. En la ilusión la energía se opera, pero es en la ilusión nada más. ¿Ok? Ahora bien, si pudieras mirar al sol desde el espacio, pero mucho más cerca, verías lo que puede describirse como enormes océanos gigantes de gas. Pocos se dan cuenta de que estos océanos de gas se comportan de manera similar, vean qué interesante, a los océanos de la Tierra. Tal como las mareas terrestres están sujetas a los movimientos de la Luna, las mareas de esos océanos solares de gas están sujetas al tira y afloje de la interacción total de todos los planetas de nuestro sistema solar. ¿Esto qué hace? Que sigue diciendo, todo es parte de la ilusión e incluso del universo, más allá, ya que por supuesto todo está interconectado. Esto causa distintas mareas gaseosas, manchas en el Sol y otros eventos solares, que a su vez regulan los cambios en el flujo de radiación que llega a la Tierra por intermedio de los vientos solares o directamente por la luz del Sol. Este flujo de radiación cambiante, regulado por los movimientos que se producen desde todo el sistema solar, incluyendo la Tierra y la Luna, causa los correspondientes cambios en el chi que rodea tu planeta, enviando campos electromagnéticos a cada centímetro de él. Tú no puedes ver esos campos de chi con los ojos del cuerpo, pero están por todas partes. Y has estado atravesándolos al caminar cada día de tu vida. Regulan todo lo que te rodea, incluyendo tus decisiones y los movimientos resultantes. En realidad, son pensamiento de un nivel completamente diferente, transmutado en forma de chi, que te indican que pensar a este nivel. Fíjense, está súper interesante esto. Tienen que volverlo a leer quizá. Todo lo que haces es consecuencia de lo que piensas y a veces la acción sigue al pensamiento instantáneamente como un reflejo. ¿Sí o no? Esto es cierto para cada objeto animado y aparentemente inanimado que ves. Como simple ejemplo, pregunta, ¿cómo crees que un ave tan pequeña como una golondrina puede estar volando en Sudamérica y de repente sabe que tiene que darse la vuelta y empezar un viaje migratorio que lo llevará a recorrer miles de kilómetros de distancia hasta California y siempre durante la misma época del año? Y Gary le dice, algunos dirán que el causante es Dios y otros emplearán palabras como instinto o naturaleza. Pero estás diciendo que el pájaro es dirigido por un control remoto. En cierto sentido sí, le dice Pursa. Y tú también, aunque recordando en todo momento que la palabra remoto es un término relativo y que en realidad estamos hablando de decisiones. Aquí viene lo importante y lo más interesante. Estamos hablando de decisiones. Decisiones, repito 1000 veces, decisiones que vienen de un nivel de la mente completamente diferente. Es decir, que no es espacial. Según tu experiencia, tomas tus decisiones aquí,
pero eso no es cierto. No es el cerebro humano el que toma las decisiones, como tampoco las toma el pequeño cerebro del pájaro. Cuando hemos dicho que eres muy parecido a un robot, no estábamos bromeando, pero el programador no es otra persona. No hay nadie más. Estamos hablando de subrayamos esta palabra, mis niñas, autopredeterminación. Autopredeterminación. A este nivel de la realidad, tu suerte quedó sellada por el trato que hiciste con el ego, no con Dios, que no hace tratos. Toda tu mente ego es el programador que envía señales a tu cerebro. Fíjense qué interesante. Se puso Pursa a tratar de explicar científicamente cómo opera el nivel de conciencia un poquito más elevado. Tu cerebro solo es el componente físico del ordenador. Reenvía las señales al cuerpo o unidad informática diciéndole qué hacer, ver y sentir. Servir de tarea hacer como un diagrama. Vamos a tratar de plasmar en una gráfica esto. Tu experiencia es que estás aquí, en la pantalla del ordenador, separado de Dios, separado de tus hermanos y hermanas, y representando el pensamiento de separación y el conflicto que lo acompaña en la dualidad de tu mente dividida. Tus hermanos y hermanas están haciendo exactamente lo que quieres que hagan. ¡Wow! Repito, tus hermanos y hermanas están haciendo exactamente lo que quieres que hagan. No me digas eso, no me digan eso, por favor. Ya hemos mencionado la enseñanza del curso en que se dice que no te das cuenta de que estás haciendo que actúen para ti. ¡Wow! Los cambios en los campos electrónicos. Perdón, perdón, Orico, perdón. Ahora sí estoy más confundida que nunca. Entonces, ¿qué quiere Por decir? favor. Que nuestra vida ya está predeterminada. Ujú. No importa lo que hagamos, ya tenemos, pues no sé, como un guión o no sé cómo decirle. Pero de nosotros depende ahora de cómo vivimos nada más ese guión, porque ese guión siempre va a estar con las personas que siempre nos vamos a encontrar y con las situaciones que siempre vamos a vivir. Bien, mucha atención con esto, mis niñas, porque aquí es normal que surja confusión porque nos hablan del destino, de que uno puede cambiar las situaciones. ¿A qué se refiere el guión específicamente? A las emociones. ¿A qué vengo yo a esta ilusión? A sanar emociones, no personas ni acontecimientos. Yo vengo a sanar emociones. Entonces el guión va en función de emociones. Pero ¿cómo puedo sanar la emoción sino a través de una experiencia manifestada en lo físico y representada a través de un personaje? No siempre serán los mismos personajes, como ahorita decía mi Marla Hermosa, y ya lo hemos puesto mil veces de ejemplos, ¿no? Me voy porque mi marido me engañó. Y entonces se van del marido engañado, el marido engañado se va con otra mujer a la que es lo más fiel posible y ustedes vuelven a caer en otro tipo de relación tóxica. Entonces, el personaje como tal, como lo entiendo en ilusión, puede que cambie, pero la emoción, que es lo que realmente vengo a sanar, esa va a quedar exactamente igual respecto al personaje que venga. Okay. No importa el personaje, no importa la forma o la experiencia en la que se manifieste o concrete. ¿Qué es lo importante y lo relevante? Que yo a través de esa forma, sin importar cuál haya sido, haya perdonado
la emoción de miedo que me generaba. ¿Por qué es irrelevante la situación? Porque puede ser, ojo, la misma emoción que a Marla le genera el abandono, a mí me genera la situación financiera. Misma emoción, mis niñas, que puede ser de pérdida. Pero a mí me lo genera una situación financiera, a llamarla una situación emocional de abandono. Entonces no venimos a sanar situaciones específicas, porque las dos vivimos la misma emoción desde una situación completamente distinta y que a nivel lineal y a nivel de sueño podría generar mucho juicio y decir, no, pues es más importante, quizá en el asunto de la experiencia de Marla, las relaciones que el dinero, pero cada quien trae un proceso que sanar y es a través de las emociones. Pero viviéndolas en experiencias físicas es como puedo sanarlas, nada más. Entonces, el guión no es que yo ya traigo determinadas ciertas circunstancias, eso no opera así. Ok. Pero si yo en el nivel 1 no sané una emoción de pérdida, la voy a ir incrementando al tiempo que voy avanzando en el proceso. Y entonces el nivel 1 fue perder, no sé, unas llaves. Suena muy estúpido, pero es que así opera. Y el Ujú. nivel 2 fue perder quizá mi cartera. Y el nivel 3 fue perder. Y ya entendamos perder como me robaron, se me perdió. No importa, Sí. insisto, la situación física es irrelevante. Y entonces en el nivel 3 ya va a ser la bolsa completa, en el nivel 4 la laptop de la oficina donde traía todos los informes y estoy dando un ejemplo muy dual, muy básico, pero para que entendamos, y si todas hacemos una retrospectiva y un análisis profundo, vamos a darnos cuenta que así hemos pasado ciertas partes de nuestro proceso, ciertos patrones, donde me negué a tener verdaderamente la enseñanza. Y hay patrones maravillosos por ejemplo, y vámonos a un ejemplo que podríamos entender que no tiene nada que ver con una decisión mía. De chiquita se me muere papá. Chiquita, 6 7 años. Yo no crezco, y bueno, y aparte en mi proceso elegí una mamá que está completamente loca y zafada, que no sabe vivir el proceso, todo por elección, de manera que me abarque. Y entonces yo vivo y crezco con una herida de abandono, que si no la sané, no la trabajé, no la reconocí, por como sea el proceso que me haya tocado, yo esa herida de abandono la voy a estar proyectando en todas mis relaciones. Llámense de amistad, llámense de laborales, relaciones amorosas. Ustedes pueden creer que la infidelidad de una pareja tenga que ver con el no haber sabido manejar la muerte de un papá a temprana edad. Ay, claro que no, claro que sí. Es herida, abandono. Entonces, todo como está explicando aquí Pulsa maravillosamente, por eso esto se va también de tarea, mis niñas. Quiero que lo vuelvan a leer y mientras lo van leyendo vayan haciendo como gráficos. Como ese chi del que habla de la luz solar tiene completamente que ver con la Tierra. La energía que puede emitir un planeta, todo siendo parte de la ilusión, repercute en la energía que experimentamos en la Tierra. Y que esa energía que aparentemente se experimenta en la Tierra repercute en mi energía como individuo, a nivel colectivo, todo siendo parte de la ilusión, eso nunca lo voy a perder de vista, pero que todo a nivel proceso ya personal, individual, está interconectado. Que si yo no perdoné algo, y les puse un ejemplo de la misma vida, ¿no? Pierdo a papá, chiquita, y no se fue ni siquiera con otra mujer o la dejó por la secretaria o se perdió. No, de verdad, murió. Pero yo, tan chiquita a nivel corporal, a nivel lineal, sufro una herida de abandono, que si no es sanada y bien llevada, me va a llevar a que en años adultos, en proceso lineal, yo no lo haya sanado. Y como no lo sané, lo necesito proyectar porque tengo que sanarlo, sí o sí en esta vida.
Por eso es muy importante y en acompañamientos y en terapia se trabaja mucho eso. Lo que estás viviendo ahorita no es de ahorita. Sí. Trae todo un bagaje emocional, si bien te va de esta vida y si bien te va quizá de otra, pero son cosas que venimos cargando y que traen historia y que traen peso e información. Yo no voy a vivir una infidelidad como la vive Marla o como la vive Erika o como la vive Sujei o como la vive Ivana, porque mi concepto de infidelidad es muy distinto al tuyo, completamente. Entonces, no es como tal la situación, sino la información que yo tengo respecto de eso y lo que vengo a sanar, que es perdonar principalmente respecto de ese proceso. Entonces, no se crean que lo que están viviendo específicamente, llámenle una infidelidad, una quiebra financiera, una muerte, lo que sea, ese acto como tal ya estaba en su guión. No, el acto no. Nada de acontecimiento físico tiene relevancia, es irrelevante. Lo que sí elegí fue la emoción que vengo a sanar a través de esa experiencia física irrelevante. Porque ¿qué importancia va a tener la experiencia física si no logro perdonarla? Nada, porque se va a repetir y aparte se va a repetir en niveles insospechados. ¿Dónde tengo que centrar mi energía en cómo yo me asocio a eso de afuera que es irrelevante? ¿Qué lo hace relevante a lo de afuera? La energía que yo le doy. Sí, mi Marla hermosa, y aquí le vamos a dejar, sí, Sí, todas. sí, gracias. Hay que repasar lo que leímos ahorita, que está un poco confuso, largo. ¿Por qué? Eso está muy bien. Poner ejemplos muy duales, como lo que es la galaxia, la Tierra, la luz solar, la energía. Bajarlo a mi experiencia física sin perder de vista que es parte de la ilusión, pero que me sirve para entender un poquito cómo opero yo desde el proceso. Sí, la energía sí tiene un efecto aquí en la Tierra, pero a nivel ilusión. También se ha encontrado que yo puedo manejar la energía. Puede ser a nivel dual, mis niñas, que haya una energía muy, muy densa. Y yo pueda, ya les he platicado mi historia con mi Soria amada en el Teposteco. ¿Sí fue en el Teposteco? No, fue en Querétaro, en Bernal. Peña Bernal. Horrible, de verdad. Y no nos vieron, porque en ¿Pero ese qué momento pasó? y veníamos bajando de Peña de Bernal porque habíamos comprado unos cuarzos de este tamaño, muchas piedras que tengo aquí. Y entonces Sori y yo nos bajamos caminando y mi mamá y Angie se bajaron en un carrito con las piedras. Entonces cuando veníamos bajando, solo a las 12 del día, solo, de repente salen como 5 rufianes de la calle, o sea, así como horrible. Y entonces cuando yo los vi, y te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿eh? O sea, y eso fue mi Sori completa. Y entonces en ese momento yo los vi salir y dije, esto nos van a hacer algo, solas, hermosas, divinas, cuerpazos, imagínense, hace 10 años. Que nos van a hacer algo. Y entonces volteé a ver a Sori y me dijo, Sori, tú tranquila, Noriko, tú tranquila, céntrate en el camino, no observes nada. Y yo, bueno, traigo erizada la piel. Y cuando pasamos enfrente de ellos, mis niñas no nos vieron. Yo se los juro por Dios que no nos vieron. O sea, estaban volteando así. Ay, pero se veían, no saben. Y no nos vieron. No nos vieron. Entonces, ahí yo sé que entre que yo me solté y dije, qué miedo, porque yo sentí mucho miedo. Mi amiga Sori, en un estado, pues quizá más estudiado, alcanzó a abarcar y pasamos el medio, porque había unos rufiancetes de un lado, era una calle chiquita, y había unos de este lado y unos de otro. No nos vieron porque volteaban así, y cuando alguien te ve, pues se te queda viendo o algo. No nos vieron. Impresionante. Yo a la fecha lo cuento en todos mis grupos. Fue algo maravilloso y te estoy hablando de hace muchísimos años. Entonces yo desde un estado de conciencia de mucho recuerdo, de mucha conexión con la gente, yo puedo mover las energías de aquí. Lo hemos visto en películas como La Matrix, como ese también que me encanta del doctor, que tiene un accidente, que es un doctor muy importante, no me acuerdo, también creo que es de Disney, que es un doctor que tiene un accidente, queda completamente incapacitado y empieza ahí su evolución maravillosa, divina
Doctor Strange. Que es buenísima. Gracias, Sujei. Esa película es padrísima, me encanta, porque desde una metáfora, se reencuentra con una parte del súper poderosa. Entonces, todo eso se puede experimentar aquí en la Tierra, entendiendo que es parte de la ilusión, pero con conexión a lo divino, a lo perfecto. Yo puedo y vengo a manejar las energías de la Tierra, pero recordando lo que realmente soy, desde una humildad, desde un no entiendo nada, desde una rendición enorme. Si mis niñas, tú no habías oído esa historia, mi Ivana, no, pues es que tú eres nuevecita. Bueno, pues le vamos a dejar aquí. Váyanse a estudiar lo que leímos, pero más que estudiar, obsérvense en la práctica cómo opera, cómo se asocian, cómo todo eso. Bueno, martes. Uy, buenísimo. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, Bueno, la cara de mi Marla así de, bueno, qué padre, toda esta no información. entiendo nada, así tal cual. Sí, ríndanse, no entiendo nada, es la manera de darle carta abierta al espíritu para que entre y él haga uso de todo a través de nosotros. Las veo de hoy en 8, mis niñas hermosas, infinitas gracias, las amo, muchas gracias. Gracias, bye bye. Bye, bye, mis niñas Gracias, hermosas. bye, chicas. Bye, mis Bye. niñas.